en esta ocasión lo hicimos en convocatoria junto con el Clúster Metropolitano de Energía, que lo preside nuestro amigo Jorge Young, que también desde hace mucho tiempo te queremos invitar a ti, Gabriel, como miembro del Clúster, porque también es un grupo de mucho interés, especialmente en el sector de energía, y la intención, pues, evidentemente, es escucharse. Todo político que respira, aspira, y si no aspira, expira. Entonces, aquí traemos políticos que aspiran. Porque a veces lo aspiracional no es muy bien entendido, ¿no? Pero la idea fundamental es reunirnos con personajes como tú, polémicos como tú, aves de tempestades. Pero sí, yo reconozco tu asertividad, eso es un plus muy importante de la política. Entonces, Jorge, ¿nos quieres dar una breve bienvenida? ¿Breve? Pues, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El Clúster Metropolitano de Energía precisamente se formó aquí, en este club. Manuel es vicepresidente y desde febrero del año pasado para acá, pues hemos cambiado drásticamente, porque originalmente hicimos el clúster con el fin de promover proyectos, sobre todo de energías renovables, y ahorita lo que está sucediendo con todo esto es de que pues estamos viendo cómo se venden los proyectos, sobre todo de energía solar, ¿verdad? Nuestro clúster en particular pues ha migrado de ser estrictamente de energía para meternos con dos cuestiones que son muy importantes también en México y en América Latina. Muchas gracias. Una de ellas es el agua y otro de ellos es la basura. Y creo que en el área de agua y basura todavía se pueden hacer muchas cosas. En la parte de energía, creo que las energías renovables por lo pronto no hay mucho interés de inversionistas para hacerlos. Y pues realmente es una pena que esto suceda, ¿verdad? Pero bueno, bienvenido, doctor. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Y pues bienvenido al Clúster Metropolitano de Energía. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Manuel, por la invitación, Carlos también, que me parece esencial para entender los tiempos que estamos viviendo y la perspectiva que se puede, digamos, atisbar desde aquí. Creo que es fundamental que valoremos y reconozcamos de manera objetiva y clara todo lo que logró México en décadas anteriores, en lustros y en décadas anteriores. ¿Por qué? Porque no supimos construir un discurso y una argumentación para poderlo defender. No pudimos, digamos, internalizar o interiorizar en la gente, en la opinión pública, lo que teníamos, lo que habíamos logrado construir y desarrollar. No supimos defenderlo, y por eso es que fue tan fácil demolerlo, fue tan fácil destruir, fue tan fácil, digamos, envenenar e intoxicar el imaginario colectivo y la opinión pública para abrirle paso, pues, al populismo, ¿no? A que yo llamo el nacional populismo, que ya tiene francos visos socializantes, ¿no? Con todo el tema de la contrarreforma energética, estamos asistiendo ya, pues, a un intento de irle abriendo el camino a una especie de socialismo nacional populista en el país. Y vale la pena hacer un breve repaso de algunas de las cosas que se lograron, yo diría en pocas décadas. Bueno, en primer lugar, decir que México se convirtió en un país de clase media. Se crearon enormes capas de clases medias en México. El país se urbanizó rápidamente. Ustedes saben que la urbanización y el desarrollo son parte de un solo binomio, van de la mano. No hay ningún país rico que no esté plenamente urbanizado. Y cualquier país pobre o región pobre en la que ustedes piensen son países o regiones rurales que no han llegado a un nivel de urbanización todavía significativo.
A partir de eso, bueno, México logró construir instituciones democráticas notables. México transitó de ser un país con un gobierno autoritario a ser un país plenamente democrático, con una democracia vibrante, competitiva, moderna, con instituciones sólidas que han garantizado ya desde hace mucho tiempo procesos electorales transparentes, procesos electorales apegados a la legalidad y que han dado certeza a todos los actores políticos y económicos del país. Y eso no fue poca cosa, esta construcción democrática. También hay que decir que en materia económica México pues transitó de ser una economía cerrada, una economía, digamos, ensimismada en el desarrollo estabilizador, en la sustitución de importaciones, a una economía sumamente abierta, una de las economías más abiertas del mundo. Nuestro país en poco tiempo, en la década de los 80, desde que se adhirió al GATT, desmanteló toda la estructura proteccionista que caracterizaba a la economía nacional y se fue convirtiendo, transformando en una economía abierta y competitiva. Más adelante se logró firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos y Canadá, que fue un hito en la historia moderna de México, un hito por las implicaciones institucionales y políticas que tuvo, y también porque, digamos que consolidó y cimentó de manera muy clara un modelo económico con una producción muy clara, con una visión muy clara de una economía de mercado, abierta, competitiva, moderna, integrada a los Estados Unidos, bueno, integrada a América del Norte, mejor dicho, a Canadá y Estados Unidos, plenamente. Y hay que decir también que esto no fue obstáculo para que México ampliara sus horizontes en materia económica. México firmó más de 20 tratados comerciales. Otro muy importante fue que en la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio y de Inversiones con la Unión Europea, el Tratado tratados con muchísimos países de América Latina, con países de Oriente, en fin. O sea, se construyó toda esta arquitectura, digamos, de acuerdos internacionales para darle, para robustecer y hacer, digamos, se pensaba en esa época, pues hacer irreversible ya este proyecto nacional, hay que decirlo, un proyecto nacional liberal, de una democracia liberal, con una economía de mercado abierta, competitiva. Claramente ese fue el proyecto que se impulsó desde los años 80 en México, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, y de manera ininterrumpida. Evidentemente, pues con algunos altibajos, con las crisis que todos sabemos que ocurrieron por diversas razones, especialmente la del 94, que fue sumamente dolorosa. Pero con altibajos el país tenía rumbo, tenía una visión, teníamos un proyecto, sabíamos a dónde íbamos, y era un proyecto de modernidad, de prosperidad, de desarrollo, e incluso también de sustentabilidad ambiental. ¿Por qué? Porque a raíz del Tratado de Libre Comercio, México enormemente sus políticas ambientales, eran instituciones pues, muy trascendentes, como fue la propia PROFEPA, el Instituto Nacional de Ecología, más adelante la Semarnat, la Comisión de Áreas Protegidas, también se creó la CONAGUA por aquellos años, en fin. Hubo avances muy, muy notables, incluso en materia ambiental, en términos de políticas, en términos de leyes, en términos de instrumentos de regulación. En materia económica también hay que decir que se lograron cosas importantísimas, por ejemplo, darle autonomía al Banco de México. Y bueno, México se convirtió en algún momento, hace pocos años, en la 12ª o en la 13ª economía del mundo, que se dice fácil, exporta más manufacturas que todos los países de América Latina juntos, incluyendo Brasil. O sea, Brasil más todos no le llegan a México en términos de exportaciones de productos manufacturados. El petróleo dejó de ser, digamos, palanca de desarrollo, como le llama ahora otra vez el presidente López. Dejamos de depender de los ingresos petroleros, tanto en términos comerciales de balanza de pagos, como incluso ya en términos fiscales. Los ingresos petroleros son una proporción bastante pequeña de los ingresos totales del gobierno. La economía se diversificó. Algo fundamental, porque es objeto de mentiras, de falacias continuas de parte del presidente López, es que la pobreza se redujo en México.
se redujo significativamente, no solo la pobreza extrema, la pobreza por ingresos, la pobreza laboral también se redujo. Y no solo la pobreza, también la desigualdad se redujo en los últimos 30 años en el país, medida por el coeficiente de Gini o medida por el ingreso que tiene el decil más alto de ingresos de la población, como quiera que se mida, también se redujo la desigualdad. Otro aspecto muy importante es que México se convirtió en un actor internacional pues, de mucho prestigio. La política exterior mexicana fue durante mucho tiempo pues, ejemplo, referencia. Entramos al G20, que es un logro nada menor, que México esté dentro de las 20 economías más desarrolladas del planeta. O sea, es absolutamente mentira que México sea un país pobre, es mentira que México se haya empobrecido durante los gobiernos anteriores, y es una de las cosas que nos hemos tragado, que nos han hecho tragar, que nos ha hecho tragar el presidente López y toda esta izquierda, digamos, que lo acompaña en su aventura nacional populista. Ahora, se crearon también muchísimas instituciones que le dieron fortaleza al Estado, que redistribuyeron el poder, que crearon nuevos equilibrios de poder en el país. Se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, ya comenté que se le dio autonomía al Banco de México y se creó el INEGI. Se crearon también la Comisión Reguladora de Energía, bueno, hidrocarburos, la Comisión de Competencia Económica, la Comisión de Telecomunicaciones, en fin, o sea, todo con el objeto de tener órganos decisorios técnicos fuera de realidades políticas, que le dieran certeza a la nación, a los sectores económicos y que tomaran decisiones en forma transparente y objetiva con base en consideraciones técnicas, no en consideraciones políticas. Bueno, se crearon muchas otras instituciones en el país, el caso del CONVEN, es el caso también en fin, en materia de salud, bueno, se creó el Seguro Popular para enfermedades graves a través del Fondo para Enfermedades Catastróficas. Más adelante, bueno, hay que hablar de lo que se logró hace pocos años, la reforma energética, la reforma educativa, hablando de educación, se logró quitarle el control de la educación a las mafias sindicales, particularmente a la CENTE, que tanto daño le ha hecho a este país, sobre todo en los estados más pobres del sur, en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas. Se logró introducir todo el tema de la calidad de la educación, de las competencias docentes en la carrera magisterial. Se creó el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, algo fundamental. Entre paréntesis, también se creó el INDEA, el Instituto para Evaluar el Avance de las políticas sociales. Se crearon en materia de educación también las escuelas de tiempo completo, con la finalidad de dar una educación más integrada, más amplia, de permitir también que las mujeres pudieran trabajar, pues los niños salían y ahora salen otra vez a las 12 del día, lo cual es un verdadero crimen, que solo vayan a la escuela los niños mexicanos de 8 a 12 de la tarde, del día, es algo que me parece inaceptable. Se logró la reforma energética, se acabó con los monopolios en petróleo y en electricidad, se permitió la inversión privada, la competencia en generación de electricidad, en materia de hidrocarburos, se establecieron las rondas de licitación de hidrocarburos, fundamentalmente en el Golfo de México, que fueron muy exitosas en las licitaciones que hubo. Entró una cantidad muy importante de inversión privada, cosa que nunca jamás había ocurrido en el país. En materia eléctrica, además de acabarse con los monopolios, de abrirse el sector a la inversión privada, se establecieron las bases y toda la arquitectura institucional y regulatoria para lanzar a México al proceso de transición energética. Se acabó con el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, se desagregó, se separó la Comisión Federal de Electricidad de subsidiarias, de generación, de transmisión, de distribución, de comercialización, para permitirles competir, para que compitieran. Es una falacia lo que dicen ahora, lo que dice Bartlett, el presidente López,
de que era para destruirlos, era para permitirles competir en un mercado moderno. En materia de transición energética, bueno, se establecieron las subastas de energía limpia, hubo 3 subastas de energía limpia, se obligó a los suministradores, comercializadores, a comprar la energía más barata posible a través de las subastas. Las subastas fueron exitosísimas. En la última subasta que tuvo lugar en 2017, se lograron precios por megawatt hora de los más bajos. Digamos que fluyó masivamente la inversión extranjera y nacional en energías renovables, sobre todo energía eólica, energía solar, también en energía geotérmica. Y el país tenía ya, además de esta visión de una economía de mercado, de una democracia liberal, de una economía abierta, competitiva, también ya tenía el germen y el código genético para una economía sustentable, sostenible en términos energéticos. México se convirtió en un líder destacado, prestigiado en el mundo en materia climática, en materia ambiental. México fue de los primeros países que firmaron el Acuerdo de París en materia de cambio climático. Fue de los primeros países que establecieron sus compromisos de reducción de emisiones hacia el 2030 en el contexto del Acuerdo de París. Y bueno, todo esto estaba alineado con lo que se había logrado en la reforma energética, no solamente con lo que ya les comenté, sino con la extensión de la propia ley de la industria eléctrica, con la ley de cambio climático, con la ley, con la ley de transición energética. Si ustedes ven, se trató de un proceso de evolución, casi yo diría natural, desde un país autoritario, un Estado autoritario, a un Estado democrático, de una economía cerrada, una economía abierta y competitiva, de una situación de concentración de poder en las manos del presidente de la República, e incluso, como yo había comentado, se sentaron las bases para una economía sustentable, tanto por los avances que se tuvieron en materia de instituciones ambientales y de regulación y política ambiental, como en lo que se logró a partir de la reforma energética en lo que respecta a energías limpias o renovables y a la propia transición energética. Ahora es evidente, todo esto lo tuvimos que haber, digamos, integrado en un mapa y en un registro histórico, en una visión compartida del país que todos queríamos. Un país urbanizado, un país moderno, de clases medias, competitivo, industrializado, sustentable, democrático, ¿no? Todo esto lo tuvimos que haber codificado en un discurso, en una visión de país compartida por todos, ¿no? No lo hicimos, y la verdad hay que culparnos a todos, porque nadie tuvo el interés, como dije al principio, de construir este discurso que nos permitiera defendernos ante los embates del populismo que son pues, tan notables, tan virulentos, tan costosos en América Latina. Creíamos que estábamos exentos de esta epidemia populista que se desató en el país, y no lo estábamos entre otras razones porque no teníamos el discurso y la convicción de que lo que habíamos hecho había estado bien en las últimas décadas. Evidentemente, hubo muchas cosas que no se resolvieron, muchos rezagos que no pudieron ser atendidos, pero que hubieran sido, digamos, objeto de políticas graduales, racionales, objetivas e inteligentes a largo plazo, a mediano y largo plazo, para tratar de superarlas. Y eso lo hubiéramos logrado tarde o temprano. ¿En qué no, o en qué hubo, digamos, limitaciones, o en qué no pudimos avanzar en forma notable? Uno, en seguridad. La situación de la seguridad en el país, hay que decirlo, se desfondó o estalló, aunque, digamos,
ante el temor de pecar de cínico, hay que decir que en los años 70 el número de homicidios por 100,000 habitantes en México era mayor que ahora, o que en los últimos años, ¿no? Había casi 30 homicidios por cada 100,000 habitantes cada año. En México hoy hay 27, 28 aproximadamente. Claro, las causas de la violencia de aquella época eran distintas. Eran básicamente conflictos agrarios, conflictos entre ejidos, comunidades, campesinos, violencia de otro tipo. Hoy, desde luego, es una violencia criminal asociada al narcotráfico. No se pudo resolver. Sin embargo, se creó la Policía Federal, la primera policía civil en México de alcance nacional, que tenía estrategia, equipamiento, doctrina, personal calificado, tecnología, inteligencia a través de la plataforma México, tenía toda una infraestructura para operar en el territorio nacional y poco a poco lo estaba logrando. Que hubo problemas de corrupción en la Policía Federal, pues sí los hubo, hay que decirlo, pero era un instrumento poderosísimo en manos de civiles para combatir el crimen organizado. Había también toda una política de desarrollo policial para los estados y municipios, para lograr una convergencia gradual entre los salarios, el equipamiento, la capacitación, los protocolos entre las policías estatales y municipales y la Policía Federal. Y bueno, el tema es muy complejo, sigue siendo muy complejo, de hecho está peor ahora, pero teníamos un Estado que estaba enfrentando de manera directa a los criminales. La única manera de acabar con el crimen es imponiendo el Estado de Derecho, garantizando para el Estado el monopolio en el uso de la fuerza y, hay que decirlo, exterminando a los criminales. Es la única forma de acabar con ellos. Desde luego, modificando todo el sistema de procuración de justicia para hacerla más expedita, para hacerla mucho más funcional. Por eso también se creó, durante todos estos años, el sistema acusatorio en materia penal, donde pasamos del sistema napoleónico basado en actas larguísimas, en escritos interminables, a una forma más expedita de confrontar a acusados con acusadores, testigos, y de esta manera tener una justicia mucho más expedita. Y no se pudo tampoco resolver porque las cosas cambiaron y México no estaba preparado para esta ola criminal. Estados Unidos cerró la ruta del Caribe, del tráfico de cocaína entre Colombia y los propios Estados Unidos, a través de diferentes dispositivos tecnológicos, y las rutas cambiaron a México. Entonces, el tráfico de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos se empezó a dar preferentemente por México y se sigue dando por México. Y ahora, digamos que multiplicado por el tráfico de otro tipo de estupefacientes sintéticos, como es el caso del fentanilo, como es el caso de las anfetaminas, como es el caso de la heroína, de otros opiáceos, que pues convierten a México ya en un hervidero de producción, tráfico y consumo ya también de drogas. Entonces, en la medida en que México no tenía policías estatales capacitadas, ni policías municipales adecuadamente funcionales, y que no teníamos policía federal, las cosas fueron muy mal. Con la Policía Federal las cosas mejoraron. De hecho, ahí están las estadísticas. La tasa de homicidios se redujo notablemente entre los últimos años de Calderón y los primeros años de Peña Nieto. Al final del gobierno de Peña Nieto volvieron a repuntar los homicidios y hoy están en los mismos niveles en lugares históricos. Entonces, eso no lo pudimos resolver. Tampoco pudimos resolver, aunque estábamos en vías de atenderlo de manera institucional, a través, como yo comentaba, de la Policía Federal, del modelo nacional de policías. Y el otro tema fue un crecimiento económico también pues, modesto, yo diría mediocre incluso, aunque hay que decirlo que es un tema en el cual el país se desempeñó de manera muy desigual. Teníamos un centro norte próspero, moderno, desarrollado, con fortísimas inversiones en manufactura, en industria. El éxito de estados como Querétaro, como Guanajuato, a pesar de la violencia
en los últimos años, como Nuevo León, como Coahuila, como Aguascalientes, es indudable. Es un país, ese es otro país distinto, es un país pujante, moderno, próspero, abierto a la inversión y a las corrientes, digamos, globales de capital. Y tenemos un país atrasado, pobre, yo diría aún con situaciones de barbarie permanentes, como ocurre en Guerrero, como ocurre en Oaxaca, como ocurre en Chiapas. Estados en los cuales no ha sido posible acabar con la pobreza, o haya ni siquiera reducirla de manera, digamos, apreciable en los últimos años, y en donde las situaciones que explican la pobreza se van haciendo cada vez más complejas. Violencia, falta de legalidad, falta de Estado de Derecho, crimen organizado, delincuencia, insurgencia, subversión, ¿no? Y en esto hay que decir o subrayar el tema de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es quien verdaderamente gobierna y domina en estos tres estados. Con la reforma educativa se le rompió el espinazo a la CENTE a través de concentrar los presupuestos del pago de la nómina en el gobierno federal, de establecer las reglas de acceso al sistema magisterial a través de exámenes, a través de la evaluación permanente de maestros. Se le quitó el control a la CENTE del sistema educativo, y bueno, eso ya iba a rendir resultados en términos de una mejor educación, paz social, dejar atrás la subversión, etc. Ahora otra vez las cosas están, y yo diría mucho peor que antes. En gobiernos anteriores se intentó acabar con las normales rurales, hay que decirlo, normales rurales que ya son totalmente obsoletas, son anacrónicas, y que lo que son básicamente son escuelas del crimen, del delito y de la subversión. Son centros de subversión claramente definidos. Cualquiera que haya visto fotos o haya ido a Ayotzinapa se puede dar cuenta que lo que hay ahí es una escuela de subversión, ¿no? Y de crimen organizado y de delincuencia. Entonces, se intentó abrir todo el sistema de formación docente fuera de las escuelas normales, permitiéndole a cualquier persona que acreditara sus conocimientos entrar al sistema magisterial como maestro. Otra vez esto está cerrado. Ahora la CENTE tiene el monopolio y el CENTE tiene el monopolio de acceso al sistema magisterial y a todos los sistemas de promoción, sueldos, salarios, beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, esos estados están, yo diría, capturados o atrapados por estas mafias de subversión, de delincuencia y de crimen. Son estados eminentemente rurales. El gobierno anterior, creo, tuvo una idea muy brillante, me parece, que fue la idea de las zonas especiales de desarrollo, ¿no? Que pretendía atraer inversión a determinados puntos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, promover la urbanización, promover el empleo, promover el crecimiento económico, y de esta forma ir rompiendo el círculo vicioso de la pobreza en esos estados. Son los estados con mayor proporción de población campesina, con mayor dispersión de población en el medio rural, con la mayor pobreza y con las menores tasas de urbanización. Entonces, íbamos hasta las zonas económicas especiales, perdón, y esto prometía ayudar a resolver los temas de pobreza. Entonces, no se pudo resolver el tema de la inseguridad, no se pudo resolver el tema de la pobreza extrema en esos tres estados y algunas otras regiones en Puebla, en algunas otras regiones de Michoacán, otras regiones en Veracruz, algunas otras en Hidalgo, en fin, hay bolsones y focos de pobreza extrema en el país que iban a tratar de ser atacados a partir de esta idea de las zonas económicas especiales. Finalmente, pues esos problemas tuvieron que haber sido objeto de nuevas instituciones, políticas y visiones, tanto en términos de seguridad como de pobreza, como de crecimiento. En eso estábamos convencidos aparentemente de que ya México estaba perfectamente bien encarrilado en este proyecto de democracia liberal, de economía de mercado competitiva, abierta, etcétera, etcétera, cuando llega el populismo.
Y llega el populismo, igual que en toda América Latina. Llega un personaje que dice mentiras, que tiene un lenguaje vulgar, pero que toca las fibras más sensibles de la gente, que le habla directamente a la población, a las personas, que las representa, que tiene interlocución directa con ellas, que se le ve como una persona sencilla, simple, humana, justiciera, que repite ad nauseam lugares comunes y mentiras. Y de esta forma, pues la gente decepcionada por el tema de la corrupción, tampoco se nos va a resolver, es el otro punto que no hay que decirlo, y abro un paréntesis, sin embargo, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción que apuntaba a enfrentar de manera institucional, de manera clara, objetiva y formal el tema de la corrupción. La gente harta de la corrupción se vio seducida, se vio intoxicada con este lenguaje, con esta simplicidad reiterativa de parte del populismo. Y pues lo que vimos en 2018, pues, a partir de ahí ya todo digamos, creo que es bastante obvia. Un presidente populista, ignorante, fanático, pero que genera una gran empatía yo diría, con la mayor parte de la población, igual que todos los populistas son populares, todos, por definición, y que ha usado este poder, digamos, hipnótico que tiene, casi hipnótico que tiene sobre las grandes masas de la población para destruir. Ha destruido frenéticamente todo lo que logramos, todo lo que se pudo construir en las últimas décadas. Ha sido un gobierno de destrucción, de desmantelamiento, un gobierno que acabó con el Seguro Popular, un gobierno que acabó con el Fondo para Enfermedades Catastróficas, un gobierno que acabó con las estancias infantiles, con las escuelas de tiempo completo, que acabó con la evaluación en la educación, con la calidad y la competencia como criterios básicos en el sistema educativo. Un gobierno que está tratando de destruir a la ciencia mexicana, algo nunca ni siquiera inimaginable, que un gobierno en México estuviera empeñado incluso hasta meter a la cárcel a los científicos disidentes, a prohibir áreas del conocimiento completas como la biotecnología por razones de fanatismo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el CONACYT? Expulsando a los investigadores de las universidades privadas, cancelando proyectos de investigación con el sector privado, cancelando las becas para los estudiantes de posgrado en el extranjero, y en fin. Es un gobierno que ha destruido los fideicomisos con los cuales operaban muchas instituciones. Es un gobierno que acabó con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, con el Fondo Mexicano del Petróleo, que ha envilecido o destruido instituciones como la Comisión Reguladora de Energía, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha desmantelado la administración pública, con la coartada de la austeridad, que mucha gente lo cree desgraciadamente, que es un gobierno austero. Con esa coartada, lo que ha logrado es liberar grandes cantidades de recursos para dos cosas fundamentales. Para subsidios clientelares, subsidios masivos, que llegan a más de 30 millones de mexicanos, y también para proyectos absurdos, como es el caso del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas y del aeropuerto de Santa Lucía. Es un gobierno que empezó destruyendo la obra más importante probablemente de México en el siglo XXI, que es el aeropuerto en Texcoco, imponiéndole un daño patrimonial brutal a la nación, y que eso algún día lo tendrá que pagar, ¿no? Porque eso no puede quedar impune. Es un gobierno que ha destruido absolutamente todo lo que se había logrado. Entre ellas también las zonas económicas especiales de las cuales hablamos, y otra serie de proyectos y instituciones que tenía ese México liberal, moderno, orientado hacia la prosperidad y hacia la apertura económica. Entonces, en este entorno de destrucción, ahora viene el tema de la contrarreforma energética, que para terminar vale la pena quizás
comentar algunos de sus rasgos más preocupantes, de sus rasgos pues, más irracionales, que la hacen verdaderamente un delirio, es algo absolutamente delirante, es algo verdaderamente perverso lo que están tratando de hacer el gobierno. Esta reforma, esta contrarreforma energética, trata de hacer varias cosas. Así me falta alguna idea. Desde luego. En primer lugar, desaparece a los entes reguladores del Estado, a los entes autónomos reguladores del Estado, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para darle todo el poder a la Comisión Federal de Electricidad y el SENACE. Sí, no, pero el SENACE no desaparece. El SENACE se integra también a la Comisión Federal de Electricidad. Con esto la CFE pasa de ser un jugador dentro de un ecosistema de competencia, pasa a ser nuevamente un monopolio y un monopolio, y con todas las facultades en unas solas manos, con un conflicto de interés brutal, en una entidad de un poder absoluto, con un poder absoluto sobre la generación, sobre las tarifas, sobre los precios, sobre la transmisión, sobre la distribución, sobre la comercialización, sobre todo absolutamente. Esta reforma también acaba con el despacho económico de la energía. Uno de los fundamentos de la reforma energética de los años anteriores era que el SENACE como un organismo autónomo, el Centro Nacional de Control de Energía, quien tiene a su cargo todo el sistema eléctrico nacional y desde luego el despacho de las centrales, digamos, dependiendo de cómo se van desarrollando las cargas o la demanda de energía a lo largo del día y a lo largo del año. Actualmente todavía el despacho se hace por ley, con criterios de mérito económico. Se van despachando primero. ¿Qué quiere decir despachar? Que el SENACE ordena la entrada en operación de una determinada central si sube la demanda de energía o espera que vaya a subir en los próximos minutos, entonces se despachan tales o cuales centrales. Y se van despachando cada vez más y más hasta cubrir la demanda total y evidentemente lo eficiente, lo racional, lo sostenible es despachar primero las más baratas y al final pues las más caras, ¿no? ¿Y cuáles son las centrales más baratas? Las de energía limpia y renovable. ¿Por qué? Porque su insumo es gratuito, vale cero exactamente. El costo marginal de cada megawatt hora en una central eólica o solar es cero exactamente o prácticamente cero. Entonces, bajo las reglas del despacho económico, pues las primeras que entran en operación son las centrales solares y eólicas, ¿no? Y geotérmicas, porque son las más baratas. Después entran, digamos, las de gas de ciclo combinado, después entrarán las hidros, y al final entran las centrales de combustóleo o de carbón de la Comisión Federal de Electricidad, que son las más caras que hay en todo el sistema eléctrico nacional. Y contaminantes. Bueno, desde luego. Ahorita hablamos del tema de la contaminación. Para que se den una idea, en la última subasta que yo les comentaba de 2017, las centrales eólicas y solares lograron precios de poco más de $20 por megawatt hora. O sea, estamos hablando de 400 pesos el megawatt hora, básicamente. ¿Saben cuánto es el costo promedio de las centrales de la Comisión Federal de Electricidad? 1,600 pesos, o sea, 4 veces más. Algo realmente increíble. Y hay otras que son mucho más caras. Porque después de las centrales de combustóleo y de las de carbón, entran las de diésel, porque también hay centrales de diésel. Entonces, operar una planta termoeléctrica de diésel es verdaderamente ruinoso, ¿no? Es carísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este despacho por mérito económico? Que se despachan las centrales limpias, que son privadas, ¿sí? ¿Por qué son privadas? Porque la CFE nunca quiso invertir en centrales de energía eólica o solar. Entran las privadas, limpias, luego las de ciclo combinado, que también son privadas. Una central de ciclo combinado privada genera electricidad a 800 pesos el megawatt hora, ¿no? Sí. Y una de la Comisión Federal de Electricidad al doble, ¿no? Pues evidentemente entran las centrales privadas primero y al final entran las centrales, como yo comentaba,
de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esta es la regla del mérito económico en el despacho eléctrico. Esta iniciativa de reforma constitucional acaba con ese criterio de mérito económico y le da el privilegio, fíjese, pues pone en la Constitución, lo quiere poner en la Constitución, que tendrán prioridad las centrales de la Comisión Federal de Electricidad. Estas son las centrales que operan con combustóleo, con carbón, con diésel principalmente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y son obsoletas. Y son obsoletas, caras, contaminantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Más emisiones de contaminantes, sobre todo de PM2.5, dióxidos de azufre. Hoy en día en México, las centrales termoeléctricas de CFE, por las partículas PM2.5, son causa de más de 24,000 muertes prematuras al año. Ahora las cosas van a multiplicarse. Hoy el sector eléctrico es el sector más importante de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Entonces, con esto se acaban los compromisos de México ante el Acuerdo de París. México pisotea el Acuerdo de París. México viola la Constitución, que establece que los acuerdos internacionales son ley suprema de la nación. Pisotea la ley de cambio climático, viola flagrantemente la ley de transición energética y la ley de la industria eléctrica. Entonces, eso digamos en cuanto a las consideraciones ambientales. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Un perverso contubernio entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque el presidente López tiene la obsesión de los hidrocarburos y de la refinación. Una mentalidad totalmente obsoleta, retardataria, retrógrada, etc. Entonces quiere refinar más. Y ustedes saben que las refinerías mexicanas, hay 6, 4 no están reconfiguradas para el petróleo pesado mexicano, que tiene mucho azufre. Es un petróleo muy, muy denso. Entonces, por cada barril de petróleo que se refina, se produce 30% de combustible. 30% de combustible. Entonces, para poder operar el sistema de refinación, se tiene que darle una salida al combustible. Si no, se acumula el combustible y ya no se puede almacenar y ya hay que parar las refinerías, ¿no? Y ahora ya no hay salidas para el combustible porque en donde más se utilizaba el combustible eran en los barcos, en la marina mercante. Y ya el año pasado la Organización Marítima Internacional ya prohibió el uso de combustible pesado o búnker, como le llaman los barcos, a este combustible. Entonces ahora Pemex tiene que deshacerse de otra manera del combustible. Y la forma que le encontró el presidente López para deshacerse de él es quemarlo en las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es lo que está detrás de todas estas cosas. Además bueno, otras particularidades de esta contrarreforma energética es que se cancelan todos los permisos, fíjense, se cancelan todos los permisos de autoabastecimiento que había. Se cancelan los contratos de los productores independientes de energía. Esto es una confiscación indirecta o una confiscación en los hechos de la inversión privada. Se le entrega a la CFE, por lo menos, porque así dice el transitorio de la reforma constitucional, por lo menos el 57% de la generación de energía. ¿Por qué el 54 y no el 58 o el 51, no? Pues porque es un porcentaje que lo encontraron en algún momento, porque ese porcentaje fluctúa evidentemente a lo largo del día y a lo largo del año, en función de la composición del parque de generación, pero dice por lo menos, y al sector privado se le deja hasta el 46%, ¿no? O sea que puede ser mucho menos y puede ser mucho más lo que se le entrega al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Otro dato, también con esta reforma se cancela el sistema de estampilla postal para las tarifas de transmisión. Muchas centrales de energía limpia y renovable que se construyeron en los últimos años contribuyeron a pagar o a invertir para el reforzamiento o la creación de nuevas líneas de transmisión para llevar la energía del Istmo de Tehuantepec al centro del país, o de la Rumorosa al norte o a Yucatán, en fin.
Y evidentemente se les concedió, como parte del arreglo contractual, pagar tarifas de transmisión mucho menores, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos habían pagado la propia línea de transmisión. Entonces ahora este gobierno quiere acabar con eso, ¿no? Lo cual también es confiscatorio, es confiscarles la inversión que hicieron en esta infraestructura de transmisión, y es un golpe mortal, digamos, a las energías limpias. Entonces, si uno lo ve, además se cancelan las subastas de energía limpia, ya no va a haber subastas de energía limpia. Los 6. ¿Por qué? Porque en las subastas CFE siempre pierde, que no tiene manera de competir con las centrales de energía renovable, que son privadas. Entonces, como no quieren competir, CFE lo que pretende con todo esto es no competir, quitarse de encima, matar a todos sus competidores. Entonces ya no va a haber subastas de energía limpia. ¿Y qué va a pasar? La energía va a ser mucho más cara. ¿Por qué? Porque si cuesta 1,600 o 2,000 pesos el megawatt hora de CFE y cuesta 400 o 500 de los privados, y ya no vamos a despachar privados, ni les vamos a permitir generar, entonces nos va a costar más cara la electricidad. A todos, ¿no? Entonces, o van a subir las tarifas en forma exponencial, o va a haber subsidios también masivos que van a ser ruinosos e insostenibles. Los que van a acabar pagando el pato son las empresas privadas, son los industriales, fundamentalmente, y probablemente las tarifas de autoconsumo. Entonces, acaba con las subastas y acaba también, y con eso termino, con los certificados de energía limpia. Un instrumento crucial que se generó en la reforma energética de hace varios años fueron los certificados de energía limpia, que eran un incentivo a los generadores de energía limpia para promover la inversión en energía renovable, para promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para promover un sistema eléctrico sostenible, limpio y ambientalmente, digamos, compatible con los objetivos de política ambiental y climática del país. Estos certificados, por cada megawatt hora generado con energía limpia, la Comisión Reguladora de Energía entrega un bono, una especie de bono de energía limpia que se llaman CELS, certificados de energía limpia, al generador. Y por otro lado, a través de lo que establece la ley de la industria eléctrica, año con año se va obligando a los grandes consumidores de energía o a los llamados usuarios calificados a consumir un porcentaje cada vez mayor de energía limpia, ¿sí? Por ley lo tienen que hacer. Estas disposiciones, están fundadas en ley, pero cada año la CENER se supone que va haciendo más grande este porcentaje de uso de energía limpia por parte de los grandes consumidores. Entonces, ¿para qué servían los CELs? Si yo soy Cemex, por ejemplo, o Bimbo, o Walmart, y no pude cumplir con el porcentaje que me estableció la ley, pues entonces compro certificados de energía limpia. Entonces hay un mercado, se compran y se venden, de tal forma que año con año iba aumentando la cantidad relativa o el porcentaje de energía limpia en el sistema eléctrico nacional, hasta llegar, como lo establece todavía la ley, al 35% de energía limpia en 2024, ¿sí? El 35% es un chorro, porque ahorita estamos, si quitamos las grandes hidroeléctricas, que esas formalmente no se consideran energía limpia, las grandes presas en ningún lugar del mundo se consideran energía limpia. Quitándolas, México ahorita está generando cuando mucho 8 o 9% de energía limpia, sí. Hablando de solar, eólica, geotérmica, y no sé si se incluye nuclear, pero en fin. Sí, nuclear. Y nuclear. Que es 2%. Exacto, que es básicamente la central de Laguna Verde. Entonces, esta iniciativa de reforma, de contrarreforma de López, destruye también, desaparecen los certificados de energía limpia, ¿sí? Entonces, destruye toda la transición energética, destruye la política climática de la nación y destruye nuestros compromisos con el Acuerdo de París, porque acaba con las subastas, acaba con los certificados, impide el despacho, termina los contratos los proyectos de autoabastecimiento, acaba con los contratos de los productores independientes de energía, cancela todo tipo de certidumbre, de certeza jurídica, ahuyenta todas las inversiones en materia de energía limpia en el país y le entrega totalmente el monopolio y el monopsonio a Manuel Bartlett, así, directamente, porque es una ley que fue escrita por los asesores de Manuel Bartlett con la finalidad
de adquirir un poder inusitado. En este contexto, y aquí acabo ya, el personaje más poderoso de todo el Estado mexicano después del presidente va a ser Manuel Bartlett, porque él va a decidir quién genera, dónde genera, cómo genera, a qué precios, a qué tarifas, ¿no? Y todo absolutamente de lo relacionado con el sector energético. Entonces, ¿qué sigue? Desde luego que impidamos que se apruebe esta aberración, una aberración. Sí. Yo espero que el PRI vote en contra, ¿no? No me imagino por lo menos a 40 priistas, que es gente conocedora, yo los conozco, comprometida, gente patriota, votar a favor de una aberración como esta, no me los imagino. Y como necesitan mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes de los votos no los tiene el régimen, porque evidentemente en el PAN vamos a votar en contra, el PRD va a votar en contra, Movimiento Ciudadano va a votar en contra, y yo casi estoy seguro que el PRI también va a votar en contra. Pero con esto, lo que pretende el presidente es también distraernos, seguir distrayendo la atención del fracaso de su gobierno, impedir que la conversación pública se oriente hacia debatir los problemas que se han acrecentado, que no ha resuelto, todos los que ha creado este gobierno, digamos, infausto. Entonces, ese es el objetivo, es seguir concentrando, manipulando y orientando y controlando la conversación pública, seguir acaparando los medios de comunicación, probar la solidez o la cohesión de la propia coalición Va por México, y desde luego, pues yo creo que también el señor, pues yo creo que sí está pensando en reelegirse, o quedarse de alguna forma, o establecer una especie de maximato, ser el jefe máximo de la Cuarta Transformación, porque de otra manera uno no se explica por qué su obsesión con la revocación de mandato, con la discusión pública permanente, con las mañaneras. Ahora ya va a reanudar sus grandes concentraciones en las plazas a partir de noviembre. En fin, ¿no? El señor quiere seguir en campaña permanentemente. Algo terrible que ha pasado y que forma parte, yo creo que de esta lógica que tiene el presidente López. Nunca en la historia, en México, se le habían entregado negocios y contratos y proyectos a las Fuerzas Armadas, al ejército. Nunca México había tenido un ejército contratista, negociante. Y hoy es lo que está haciendo el gobierno de López, corrompiendo al ejército, porque eso es un acto corruptor, porque el ejército ejerce el presupuesto sin transparencia, sin licitaciones, y eso evidentemente es un intento de corrupción. Y eso solo ocurre en Cuba, y en Venezuela, y en Corea del Norte, ¿no? Ahora, ¿por qué quiere corromper al ejército? ¿Por qué lo quiere comprar, no? ¿Qué está detrás de su mente para hacer esto? En fin, las cosas yo las veo de esta forma. No creo que se vaya a romper la coalición. Creo que vienen años muy difíciles. Creo que el 2024 lo podemos ganar. Ya lo ganamos el 6 de junio, porque obtuvimos más votos que los partidos en el gobierno, que Morena y sus aliados, que por razones de la cláusula de gobernabilidad ellos tienen más diputados que nosotros, es otra cosa, pero tuvimos más votos nosotros que ellos. Entonces, en 2024, con la situación peor, crítica, con mayor violencia, tensión, criminalidad, crisis, desempleo, problemas de desabasto, etcétera, yo estoy convencido de que podemos ganarle a Morena y a sus aliados la presidencia de la República y el Congreso en 2024, y empezar lo que debe de ser el objetivo ahora de todos nosotros, la reconstrucción nacional. Tenemos que reconstruir a México. Estamos en un gobierno de salvación nacional, un gobierno de reconstrucción nacional. Ya sea allá vamos, y gracias por la Por haber tenido la oportunidad de conocer a Gabriel Cuartal y escucharlo, siento yo que ese contradiscurso con respecto al discurso mañanero, el discurso de Callejero, considero que la exposición del diputado Cuadri fue tan completa, que por ahí pudieran despedirse varios de los trazos de tu discurso. En función de esto, diputado, yo te preguntaría lo siguiente. Yo tengo una reflexión con respecto al tema de la clientela electoral.
La clientela electoral, bueno, en primer lugar, todo proyecto político tiene que estar sostenido en dos piernas. Una pierna en el discurso que permite conectar con esa población, con ese subpueblo, vamos a decir, que sigue conectando el discurso, mentiroso, demagogo, pero que ha permeado de manera importante por el resentimiento, la ignorancia, pero ese discurso también necesita la pierna de la parte económica. ¿Por qué? Porque una economía que no crece regularmente no recauda. Y si no recauda, no habrá los dineros suficientes públicos para tratar de seguir abasteciendo todos los programas sociales que al final de la jornada la gente vota en función de esa dádiva. Entonces, yo tengo esta reflexión, no sé qué opinas tú. Esa obsesión por rescatar las dos empresas públicas que fueron gigantescas, enormes, importantísimas en el país, en el México de la economía cerrada, en el México de la rectoría económica del Estado, en el México del famoso filantrópico, eran dos empresas muy importantes. Yo creo que aquí, yo considero que lo que pretende el presidente López es precisamente rescatar estas dos empresas y con ese mercado cautivo que tendría, que él cree que podría tener, él cree, pudiera tener los recursos suficientes y por eso no haría una reforma fiscal a fondo, porque sabe que una reforma fiscal a fondo es antivoto y por lo tanto él todas las decisiones políticas que toma son electoreras. Entonces yo pregunto, aparte de toda la reflexión que fue muy importante lo que tú nos expresaste por acá, ¿qué opinas con respecto a esto? ¿No tendrá en el fondo la posibilidad de conseguir que estas dos empresas le permitan tener el dinero suficiente para seguir maiceando esos programas sociales y seguir controlando su sector electoral? Gracias. Gracias, Carlos. Mira, esto, lo que comentas, revela la irracionalidad de López. Porque lo que está haciendo va a ser todavía más oneroso para el erario. Pemex nos está costando más de 100 mil millones de pesos al año. Solamente Pemex Refinación pierde más de 70 mil millones de pesos al año. Por cada barril de petróleo que se refina, Pemex pierde $12 por cada barril de petróleo que refina. Entonces, evidentemente, aquí no hay ninguna posibilidad de renta petrolera que él estuviera tratando de capturar o de acaparar. Al contrario, su famoso rescate, su supuesto rescate de Pemex, que implica es un mayor costo para el hogar. Y en términos de la Comisión Federal de Electricidad ocurre lo mismo. O sea, si él promete no subir las tarifas y está provocando con esta reforma que suban los costos de generación, pues va a tener que subsidiar más, pues va a ser mucho más oneroso para él. O sea, yo creo que sí tiene un problema muy severo con la aritmética el señor, ¿no? Porque no le salen las cuentas, ¿no? Y sí va a tener el próximo año una crisis fiscal brutal, ¿no? Porque además la economía no va a crecer lo que él cree, porque el tipo de cambio ya se está debilitando, lo cual implica un mayor servicio de la deuda, un servicio de la deuda mucho más costoso, porque, digamos, las tasas de interés están empezando a subir, porque la inflación también está despuntando y andamos en más de 6% anual de inflación. Entonces, no van a cuadrar sus cuentas y pues esto va a empezar a hacer agua, si es que no está haciendo agua ya. Además tiene que financiar o a tratar de acabar sus proyectos estúpidos. Solamente este año le va a destinar a Dos Bocas 45 mil millones de pesos, 11 mil millones de pesos al aeropuerto de Santa Lucía y 64 mil millones de pesos al Tren Maya, nada más. Aparte de eso, necesita algo así como 400 mil millones de pesos para Sembrando Vida, para los jóvenes construyendo futuro, para los subsidios a no sé quién, para las pensiones. O sea, simplemente el tema de las pensiones es explosivo, ¿no? Y las pérdidas en CFE. Y las pérdidas en CFE. Entonces, yo creo que sí tiene un problema de fanatismo. Su fanatismo le impide ver verdaderamente los números. Y por eso yo creo que pues, no hay ninguna posibilidad de que él cubra sus faltantes con Pemex y CFE, más bien al contrario. Porque, por ejemplo, en el tema del petróleo,
lo que está ocurriendo es absurdo, porque si Pemex explotara petróleo fundamentalmente a través de empresas privadas, como resultó en las licitaciones, en las rondas de licitación petrolera, Pemex estaría ganando el 80% de las utilidades de la explotación en cada campo petrolero sin invertir nada, ¿no? En cambio ahora nos cuesta muchísimo la operación de Pemex, hay que subsidiar a Pemex para que pueda explotar determinados campos petroleros. Entonces, en fin, es algo verdaderamente aberrante, ¿no? Yo no veo cómo puedan cuadrar las cosas. Gracias. Yo quisiera, como soy el moderador, quisiera nomás abordar un tema muy importante. Cuando hablaste del sistema de combustión del XF, si pusieras a trabajar las refinerías, desbordarías el combustible totalmente de almacenamiento y el transporte. Porque algunas de las termos que tenemos CFE no se reconvirtieron, se convirtieron mal a destino. Y los tanques de almacenamiento para dentro del sistema de CFE no se les lleva mantenimiento y no están teniendo la capacidad de moverlo. Y lo están moviendo por rueda, porque un poco. Y los costos se fueron. Entonces, el sistema de el que más conoces es Paco Arnés, que lo está escuchando. Pero esta parte del sistema de combustible es gravísima. Sí, claro. Y de hecho están convirtiendo centrales que operaban con carbón o con gas a quemar combustible. Por ejemplo, la de Petacalco le están tratando de que funcione. No, paradójicamente no la pueden echar a andar con combustóleo porque la gente tiene tomadas las vías del ferrocarril, ¿no? Sí, sí. O sea, sus aliados, sus socios, sus amigos no les permiten llevar el combustible a Petacalco. Exacto. Oye, hablando de... A ver, sí. A ver. Voy a comentar. Sí. No, si te ibas a comentar algo, ¿no? Eso de las termos y del combustible. Bueno, sí, una de las cosas que es totalmente inaceptable es el hecho de que plantas de ciclo combinado que estaban utilizando gas se han cambiado para utilizar combustible, creando una contaminación enorme y un costo de operación que es muchísimo mayor al que es con gas, precisamente. Ricardo, ahorita mencionaste el tema del ferrocarril. Tiene 3 meses o creo que un poco más tomada la del ferrocarril que va de Lázaro Cárdenas a país. Ya siendo un problema no únicamente para el ferrocarril, sino inclusive para la industria. Es un problema muy, muy grave en lo que están haciendo en el problema del combustible que no puede venir por el ferrocarril. Es algo que ya está siendo grave para la distribución de otros productos inclusive. Pero mi pregunta es, yo soy lego en el tema de energía, pero el tema del litio, ¿qué hay detrás de eso? Yo la verdad no tengo ni la más recogida para que se vea el litio, pero a mí se me hace algo, bueno, para las pilas. Pero ¿qué tanto repercutiría esta cosa de litio es nuestro, así como Lázaro Cárdenas, con el petróleo es nuestro, ¿no? Pero yo creo que va bien que llevemos gallinas y nuestros relojitos ahí para empeñar, para pagarle a las empresas de litio. Ya hay minas de litio. ¿Qué hay de eso? Y por otro lado, yo sí creo que se le puede derrotar en el 2024 si los partidos políticos se forman la alianza, se cuadran y obedecen a la ciudadanía y se dejan de sus pleitos internos. Sí, bueno, Sí. Vas a Bueno, acerca del litio pasa una cosa muy extraña, ¿no? En el año 2018 se hizo un estudio acerca de los yacimientos que teníamos en México y se hablaba de 3 o 4 estados donde había ciertos yacimientos de litio. Nada importante. En el año 2019, Mining Technical, que es una empresa muy reconocida internacional, dijo que nosotros teníamos los yacimientos de litio más grandes del mundo.
en Sonora precisamente, en La Ventana, y que había más de 5 empresas que estaban más que interesadas en invertir en México. Actualmente en ese yacimiento hay 2 empresas, una de Inglaterra y otra de China, que lo están explotando el litio, ¿verdad? Y al parecer era un negocio muy interesante. Una de las preguntas era acerca de dónde se utiliza el litio. El litio se utiliza en todo, incluso en cuestiones medicinales. Habría que recordarse que el FDA en Estados Unidos precisamente fue uno de los primeros medicamentos para la bipolaridad y una serie de trastornos mentales, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas importantes es de que muchas personas se han hecho tremendamente millonarias, no solamente por estar invirtiendo en el oro y la plata, sino en el litio, ¿no? Pero pasó una cosa muy rara porque el subsecretario de Minería, que dependía de la Secretaría de Economía, el año pasado dijo que en realidad no había tanto litio en México y que era más bien una mezcla entre lodo y litio y que era muy difícil de producir. Precisamente el viernes pasado, a través del Clúster Metropolitano de Energía, hicimos una conferencia sobre el litio y vemos que en realidad México es un paraíso para el litio, ¿verdad? Y las 2 empresas, las cuales las invitamos para la conferencia, pues si ustedes marcan el teléfono, nadie contesta, porque ahorita evidentemente están espantados con el hecho de que se va a nacionalizar. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuál va a ser ese proceso? Pues no sé, Gabriel, a lo mejor tú nos puedes decir qué es lo que podría pasar, porque son concesiones que se han dado a 2 empresas, una china y otra inglesa, ¿verdad? Lo que dice un transitorio de la contrarreforma es que no se van a afectar las concesiones ya otorgadas en materia de litio. Pero yo lo que sé, a lo mejor si estoy equivocado me corriges, es que es cierto, o sea, no resultaron tan productivas las explotaciones de litio como se pensaba, que es carísimo y que yo lo que he leído es que incluso están, digamos, en proceso un poco de abandonarlos y dejar de... Y hasta donde yo sé, no se ha producido nada de litio en México todavía, hasta donde yo sé. Pero lo que hace esta contrarreforma pues, es una soberana estupidez, ¿no? Nacionalizar el litio como nacional, ¿por qué no la nacionaliza el cobre y el níquel y el tungsteno y el cobalto y todo, ¿no? De una vez. O sea, es tan importante el cobalto como el litio para hacer baterías, ¿no? Entonces, eso es otra vez el fanatismo, ¿no? Es esta obsesión fanática que tiene López con las nacionalizaciones. Y sí, yo creo que todo esto suena exagerado, parece muy exagerado, pero de verdad, lo que dice la reforma, si ustedes leen la exposición de motivos y lo que contiene, sí es, digamos, una regresión brutal, y no solo es una regresión, me parece que está tratando el señor de introducir el primer elemento de un socialismo en México de este corte nacional populista, ¿no? Y si esto pasa, ahí no va a parar, ¿eh? Entonces, para terminar rápidamente, o sea, los 3 más grandes productores bueno, los más grandes yacimientos de litio del mundo están en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Australia. ¿Sí? Bolivia nacionalizó el litio en tiempos de Evo Morales, y es ahora después de no sé cuántos años que no produce ni un gramo de litio. Porque no pueden. O sea, no es nada fácil explotar el litio. El más exitoso es Chile, ¿no? Porque claramente son empresas privadas, y Argentina en segundo lugar. Entonces, si van a nacionalizar el litio, pues lo que va a pasar es que México nunca va a producir litio, punto, ¿no? Eso sí va a ser nuestro el litio, ahí va a estar, pero no nos va a servir absolutamente de nada, ¿no? Voy a ir a un tema, no de litio, el micrófono, bueno, sino a un tema constitucional. Parece que los asesores de López no leyeron la Constitución. Entonces dijeron que van a nacionalizar el litio. No hace falta. Peleando el 27 constitucional. El litio es propiedad de la nación. Es igual que todos los minerales.
Todo por abajo de la tierra. todo lo que esté abajo y arriba. Les faltó incluir ahí las puertas del infierno, pero todo lo demás está en derechos constitucionales, propiedad de la nación. Todo. Lo que te imagines. Todo lo que está en el subsuelo, y todo lo que está por arriba, y el agua que corre, y el agua que está estancada, el agua de lluvia, y los suspiros de las adolescentes. Todo es propiedad de la nación. Es el 27 constitucional. Es la contrarreforma, porque lo que hacía la reforma de Juárez era amortizar, y el 27 constitucional vuelve a amortizar. Pero ese es un tema general. El litio es propiedad de la nación. Lo que pasa es que siempre se ha leído mal la nacionalización de la industria petrolera. No se nacionalizó el petróleo. Se nacionalizaron las instalaciones de las industrias extranjeras que aprovechaban el petróleo en una concesión. Es igualito el litio. El litio se puede concesionar, pero es propiedad de la nación. No, pero esa reforma dice que no se otorgarán concesiones en materia de litio. Eso sí está claro. La reforma dice que no se otorgarán concesiones. Y eso está claro, eso sí está bien. Porque no se puede nacionalizar propiedad nacional. Y lo otro es, sí es cierto que es costosísimo, como señalaba Jorge, el manejo de litio. Pero también que es un buen negocio. No daría buscar. Entonces, quizá lo que valga la pena es tener una muy buena ley, un tipo de ley petrolera, que existe en muchas leyes específicas de industria eléctrica y agua y entonces podría hacerse la ley mexicana. Normal las concesiones y el aprovechamiento. Esa es la parte fundamental de esto. Así, desde el punto de vista jurídico, está claro. El litio es propiedad de la nación y se puede concesionar o no. Esa es una decisión del Estado. Una decisión del gobierno. Bueno, es que hay dos concesiones, es decir, una para una mina, para una empresa inglesa y otra para una china. De hecho, es un consorcio. ¿Sí? Es un consorcio. Ahora, las últimas noticias que nosotros recibimos es de que la empresa china quería comprar la parte de inglesa, exactamente. Pero sí es una concesión en sí. Pero aquí se producen muchos desarrollos. Perdón, Sí. con el debido respeto, Gabriel, me dio mucho gusto volverte a saludar. Nos conocimos ahí en los 90 cuando estabas responsable de línea. Yo era representante de Caín. Laura, muchas gracias. Esa rinza. Con una M, porque ahora trabajo en una rinza. Muchas gracias, Laura. Muchas Mira, gracias. el tema petrolero y eléctrico, pues nos podemos pasar toda la mañana aquí. Hay algo que está muy identificado y es, como comentó ahorita Manuel, la famosa reconfiguración de las refinerías. Si más no recuerdo, hay 3 que no están reconfiguradas. Y una de las cuestiones que siempre se ha manejado es sacarle, exprimirle al proceso de gasolinas para obtener más negocio, más dinero. Que sí lo están haciendo ustedes, la verdad es por el que se está acumulando por nosotros. Y esto va muy ligado también al tema del gas, hablando de las termoeléctricas. De un gas que CFE sabemos se está pagando y no está utilizando. Ese es un problema también muy grande. Y en el sentido de que están inclusive las tomas, las barras perimetrales de las centrales, y no se utilizan y se está cobrando. Son temas muy importantes, ambos. Vaya, la reconfiguración de las refinerías, que las puedes hacer más. Sí son carcachas, pero hay manera de poderlas, darles una rehabilitación que no se ha dado, por cierto. Las pantallas de las refinerías, esta persona va y habla que hay 2.500 millones de pesos que se les estén. ¿Dónde están?
los gerentes de la refinería no están aquí. Yo no veo ese dinero. Entonces, todas esas aberraciones que existen en esos dos temas. Tramitar las refinerías y el tema del gas, que hoy por hoy no consume y que paga CFE en muchos lugares. Sí, rápidamente, o sea, yo creo que sería un absurdo tratar de usar dinero público para rehabilitar refinerías. O sea, en todo caso, eso debiera de ser una decisión del mercado, de inversionistas privados, si es rentable o no. Lo que yo sé es que el negocio de la refinación es un negocio de márgenes muy estrechos, muy inciertos. Por eso es que muchas grandes empresas petroleras están vendiendo sus refinerías y el gobierno no tiene nada que hacer haciendo y operando refinerías, absolutamente nada. Lo que tendría que hacer el gobierno es venderlas, es que alguien las quiere comprar y liberarse de ese problema. O sea, ¿por qué el gobierno quiere el problema de refinerías? ¿No? Es absurdo, ¿no? ¿Qué tiene que andar haciendo el gobierno refinando gasolina? Absolutamente nada. Y lo del gas, pues va de la mano del tema del contubernio entre Pemex y CFE. O sea, si, por ejemplo, la termoeléctrica de Tula, que es la segunda termoeléctrica más grande del país, después de Petacalco, ¿no? Quema 80% combustóleo, 20% gas natural. Bueno, por lo menos eso hacía hasta el año pasado. No puede quemar más gas natural, aunque ya los gasoductos están ahí cerquita, listos para llegar a Tula y convertirla 100% a gas natural y dejar de contaminar, porque el gas natural contamina mucho menos que el combustóleo. Pues no lo hacen porque implicaría el problema de la disposición final del combustóleo. Entonces, ¿qué van a hacer con el combustóleo? ¿No? Entonces, la empresa que lo hizo, que construyó los gasoductos, pues está aterrorizada pues, y creo que se van de México, ¿no? Sí. Gastaron miles de millones de dólares en traer el gas de Texas por el mar, frente a la costa de Tamaulipas, luego a Tuxpan a Tula, y no los dejan terminar el gasoducto, ¿no? Y mucho menos comprarles el gas. Entonces, pues, digo, es parte de toda esta aberración en la que estamos inmersos, ¿no? Déjame contribuir en el tema de ese. Es un tramo de 4 kilómetros de ese ducto Tuxpan-Tula y gente que era de López, porque ahorita eran diputados, etc. Son los que provocaron toda esa suspensión. Sí. Tiene 1.200 millones de dólares de inversión. Así es. Segundo caso, una subestación que cuando era candidato la suspendieron en Quetzalan, la parte más fregada de Puebla, Veracruz. Entonces, como él dio la orden de levantar con la gente a parar la subestación, ahorita tiene escasez de energía con toda la región. El dinero estaba presupuestado para construir la subestación. Chicoacén 2, tema entre Catel y Centeno. La paran, tienes que pagar 200 millones de dólares por cuestiones provocadas por eso. Huexpa, en Morelos, también es un caso. La voluntad de la gente no puede resolverlo, porque la gente se quedó con la inercia de los movimientos sociales que él favoreció para parar todo este tipo de cosas. Claro. Y ahora no tiene la capacidad de resolverlos. Le dan la vuelta. Y son inversiones, caso de Huesca, de 600 millones de dólares parados en los. Bueno, y las maquiladoras en Baja California, que no tienen posibilidades de... Yo hablo del sistema eléctrico, nada Sí, más sí. de proyectos. Sí. O sea, todos los proyectos que había de energías renovables o de otro tipo de plantas en Baja California totalmente parados. Entonces, viene una maquiladora, una empresa, un inversionista y pues no puede poner su planta ahí porque no hay oferta de electricidad ni de agua. ¿Alguien más? Emma. Gracias. Me presento, mi nombre es Emma Solís Cámara y bueno, yo soy licenciada y mediadora, pero bueno, esa es mi presentación. Yo felicito a Ariel Cuadri por la exposición clara, muy contundente y yo entiendo perfectamente bien que la reforma energética es una involución para este país. Es un retroceso terrible porque esa comunicación o ese hablar que hace sentir que nos han robado la energía y que le quitaron a Pemex la soberanía, que funcionó precisamente para ganar votos. Es un diálogo
populista, bien es cierto, pero funcionó. Y ese es el tema ahorita. ¿Qué tanto tiene la oposición la capacidad de hacer llegar a la gente a entender o platicar o hacerle ver lo que sucede? Yo creo que nosotros aquí estamos claros, y por eso yo estoy aquí, no sé los demás presentes, porque me interesa mucho confirmar lo que yo he leído, lo que he estudiado en relación a un atraso brutal. A entender que una energía limpia hoy es lo que se tiene que hacer, porque además el mundo, con todo respeto y valga la redundancia en palabras, nos está escupiendo. Se nota con el calentamiento global, con erupciones de volcanes, con inundaciones bárbaras, y eso es porque el mundo está muy enojado con el ser humano en cuanto a lo que lo hemos extraído y lastimado. Urge una renovación en cuanto al medio ambiente. El gobierno no lo entiende, yo no soy nadie para hacerles ver, para eso están ustedes en la Cámara, donde yo también ruego que los diputados priistas de verdad se pongan en la playera de México y digan no. Es lo que se tiene que hacer, que ahorita tenemos un gobierno que piense como en 1947, como el señor Lázaro Cárdenas, si quiera meter este tipo de acciones, híjole, ahí viene una lucha brutal, y sí somos los ciudadanos los que también tenemos que poner ahí el no queremos. Pero para eso necesitamos que ustedes puedan llegar y difundir más esto. El presidente tiene la mañanera. ¿Qué herramientas podríamos utilizar? Y otra cosa que de verdad sí me hace preocupante es el TECMEC. O sea, se firmó un tratado de libre comercio en donde íbamos en energías limpias, ¿no? Nos íbamos a acompañar con Canadá y Estados Unidos, y ahorita resulta que mejor me voy. ¿Qué tanto nos va a costar a México? ¿Qué tanto le va a costar a los que vienen el pagar las indemnizaciones? Creo que ese es un punto interesantísimo y que solamente ustedes nos podrían aclarar. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Pues mira, lo que se estima es que habría que pagar entre 60,000 y 120,000 millones de dólares por indemnizaciones, litigios, si se llega a aprobar esta reforma, lo cual sería pues, un golpe brutal al erario, ¿no? Sería otro daño patrimonial gigantesco a la nación que tendría que pagar este hombre en algún momento, ¿no? De alguna forma. Lo del TEMEC, pues incluso el riesgo es que se denuncie, como se dice técnicamente el TEMEC, que lo denuncie Estados Unidos y salga del TEMEC, y sería catastrófico, sería el fin de la economía nacional como la conocemos. Y yo creo que Estados Unidos lo podría hacer sin incurrir en costos excesivos para ellos. Incluso, a lo mejor hasta ganarían, o parecería que ganarían, porque pues, muchas empresas se relocalizarían, se repatriarían a Estados Unidos, ¿no? Y ganarían en empleo, en inversión, crecimiento, etc. Lo cual ya está pasando, en el caso de Tesla. Sí, Tesla, por ejemplo, se fue por eso, ¿no? Yo no creo que Estados Unidos vaya a meterse en México contra López. No tiene nada que ganar, mucho que perder. Creo que nos va a dejar a nuestros propios medios. En última instancia cerrarán la frontera, ¿no? Y dejar que nos hundamos con López al timón. Y entonces depende de nosotros básicamente resolver este asunto. Y en cuanto al tema de la comunicación que dijiste al principio, pues sí hace falta una mejor comunicación en la coalición Va por México. Tienes toda la razón, por supuesto, ¿no? Yo todos los días trato de hacer algo, de hacer videos, salgo en los medios más o menos, mando tweets, escribo cosas, estoy en la radio y digo todo esto, pero pues sí se necesita una infraestructura comunicativa de comunicación más poderosa y más seria y más consistente de parte de la oposición, y efectivamente no la tenemos. Hay que construirla, ¿no? Yo soy de la idea de que el canal del Congreso debe ser la radio, para que las comunidades y los debates se escuchen realmente. Por otro lado, hay dos temas muy sensibles para la ciudadanía, que con esta reforma energética van a llegar a cancelar los paneles solares en las casas. Sí, lo Y podrán en hacer. su visión,
lo podrán hacer. El elector es el que lo trabaja. Entonces, eso es justicia. Lo único que van a hacer es cancelar. Así Y Bartlett lo ha dicho, que los paneles solares domésticos son una competencia desleal. Claro. Eso sí es sensible para la ciudadanía. Y repetirlo como posible, es decir, van a quitar los paneles solares. La otra es cancelar en el futuro las mineras privadas. Claro, hacia allá van. Así van. Eso Pues ya cancelaron los permisos de ya importación. está para llegar a un nivel de producción impresionante. Claro. Bueno, pues te queremos dar las gracias. Gracias, buenos días. Me presento. Gracias, Manuel. Diputado, mucho gusto. Tu servidor y amigo Ángel Ibarra, de la empresa Autogas México. Nos dedicamos desde hace 20 años al sector energético, gas LP, gas natural, diésel. Y bueno, estamos platicando el mismo tema desde diferentes sectores. ¿Qué hacer? La pregunta que te queremos lanzar es, ¿qué mecanismos de defensa tenemos? Antes de la reforma energética, durante 20 años, el gremio tuvo más o menos márgenes de 15 al 20%. Eso fue antes de la reforma energética de Peña Nieto. Después de que llegó Peña Nieto, logramos márgenes internacionales, los mismos que comparte Estados Unidos, Canadá, y logramos llegar a márgenes del 45%. Con esta nueva reforma energética, el presidente nos está llevando a una reducción de margen, al día de hoy, esta semana, del 15% de margen. El 60% del producto se importa, no tiene capacidad, como decían, de refinación en nuestras terminales. Y la pregunta aquí es, ¿no nos da ya permisos para distribución, almacenamiento, últimamente? No nos da. ¿Crees que tengamos posibilidad con vía legal amparos para poder ser un mecanismo de presión y poder llevar en un periodo judicial de un año quizá, logremos ese contrapeso? ¿Crees que ese sea el futuro? Porque no tenemos los medios de comunicación como lo dice Medio de la mañana, pero no tenemos un mecanismo alternativo. Estamos nada más todos, cada quien en su trinchera, pero no tenemos más que esta parte legal y queremos saber tu punto de vista. Pues mira, los recursos judiciales han sido pues, muy valiosos. Utilizar el litigio a través de demandas por parte de los particulares, amparos, ¿no? La promoción de amparos, de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad por parte del Poder Legislativo. Sigue siendo un instrumento muy poderoso. Pero lo que yo creo que ocurriría, o sea, digamos que sí tienen que hacerlo, yo creo que deben de ampararse ya, ¿no? Cuanto antes, contra esto. Pero lo que va a ocurrir es que entonces va a tratar de hacer una reforma constitucional, porque esta contrarreforma es consecuencia de que los jueces le echaron para atrás los acuerdos y medidas que tomó CNER en materia de estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional, que más o menos es lo que trae la reforma constitucional. Entonces dijeron, bueno, pues nos rechazan los jueces, pues, reformamos la Constitución. Entonces, yo creo que sí se deben amparar, pero si se amparan y ganan, lo que vas a tratar de hacer es cambiar la Constitución, ¿no? Así de plano. O de todas formas va a tratar de hacerlo. Gabriel, ¿qué posibilidades reales ves tú de que el partido del presidente llegara a integrar una mayoría calificada? ¿Qué posibilidades, qué composición encuentras en la Cámara, particularmente donde tú estás como diputado, de que se forme una mayoría de 2/3 partes? Como lo dije al principio, yo no creo que eso ocurra, porque solamente con 16 diputados del PRI que voten en contra se cae la mayoría calificada. El PRI tiene 70 y tantos diputados. Entonces yo no veo forma de que el PRI vote. Es más, si llegara a votar en bloque el PRI a favor, ese es el fin del PRI, ¿no? El suicidio. Ese es un suicidio. El fin del PRI, obviamente el fin de la coalición, se acaba ese partido, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué posibilidades ves de consolidar una alianza hacia el 24? Muchas.
muchos. Yo creo que la alianza no solamente se sostiene, sino que se va a fortalecer de tal 2024. Estoy seguro de eso. O sea que el proyecto de ley, el proyecto de reforma que presenta López puede ser un estimulante para la creación de una Puede alianza ser, mucho más fuerte. puede ser. Si visto así, incluso puede ser benéfico para la coalición. ¿No? Nos tiramos la liga, se aprobaron. Pues sí. Se dice en el inconsciente colectivo que prácticamente el PRI no ha decidido, no decidió de rebote pronto el rechazo a la reforma eléctrica. Entonces el PRI, bueno, pues, tal vez se comenta de manera muy coloquial que si apoya sería primor. Y si rechaza sería peronista conservador, que se convierte en el inconsciente colectivo. Pero aquí yo veo lo siguiente, lo que comentábamos, si el PRI aceptara esta reforma, prácticamente sería su propia tumba. Entonces, en este sentido, ¿qué pretende la fracción comunista según tu sentido en San Lázaro, con no haber definido qué es? No vamos a traer el PRI. ¿Qué es lo que tú ves? Sí, yo entre no tus estoy en el pares. PRI, pero creo Entre que tus pares. Creo que están tensando la cuerda, ¿no? Y están probando también sus fuerzas y la reacción del gobierno y manteniendo en la intriga a la opinión pública. Creo que ellos ganan un poco también de atención, ¿no? No sé, la verdad desconozco cuál es. Ganan atención, pero no ganan credibilidad. Sí, probablemente. Es que Gabriel se tiene que ir. Si él puede estar rapidísimo. Sí, claro, por favor, de hecho ya No sé, se Carlos. nos hace tarde. Diputado Cuadri, vemos que traes el conocimiento pleno de lo que pasa en el país. Soy productor de caña de azúcar. Mi nombre es Osiel Castro de la Rosa, veracruzano. Hace largos años nos hemos inclinado por lo sustentable y en algún momento, cuando acariciaste ser presidente de la República, coincidimos en una de las justicias en el estado de Veracruz. Y como tal, exponíamos precisamente en la agroindustria azucarera, de la cual dependemos por lo menos 1 de cada 12 mexicanos. Veías en ese sector votos. Hoy nos enfrentamos a un presidente de la República que en cada frase que da a los mexicanos va conquistando votos, cosa que ni Acción Nacional ni el PRD hacen. El PRI trata de conservarse sin duda, está jalando la cuerda y está tensándola para sacar como siempre su mejor partido. Hoy creo que en Acción Nacional se requiere ser sensible a cada declaración que se haga. Si estamos preocupados por la inmensa mayoría de los mexicanos en el sector de la agroindustria azucarera, sí requerimos voces que en tribuna defiendan nuestras necesidades. Somos productores de caña de azúcar por 4ª generación, no somos improvisados. Trabajamos la tierra. Tenemos un excedente de dulce en el país que no podemos colocarlo en ninguna parte del mundo porque nuestro dulce es el más caro del mundo. Tenemos ese excedente que tenemos que darle salida. Y esa salida en la 60ª legislatura determinamos que fuese convirtiéndola en biocombustibles. Yo soy un apasionado de votos porque se dé una contrarreforma energética en donde Acción Nacional, el PRI y el PRD no permitan el retroceso. Que se enriquezca lo que hay y que se mejore lo que en este momento existe. Yo quiero pedirle muy respetuosamente, diputado, su intervención para no seguir siendo afectados en la agroindustria azucarera. Somos más de 160,000 productores de caña de azúcar. Y a veces opiniones como la que usted ha expresado en contra del etanol confunden muchas veces a los productores de caña de azúcar. Y a veces eso, en lugar de ganar votos, aleja
y hace distante la relación entre los líderes de opinión y la clase trabajadora del campo. Yo quisiera pedirle muy respetuosamente más adelante una reunión para platicar al respecto. Yo creo que valdría la pena que vean que precisamente en la industria azucarera también nos hemos esforzado por lo sustentable, por la generación de energía. Evidentemente, el sector azucarero es una industria de chatarras, pero finalmente también es una industria que genera empleos. Yo le pido ahí muy respetuosamente su intervención para que no nos veamos afectados con opiniones que muchas veces dañan el entusiasmo de la clase que trabajamos la tierra, en este caso los productores de caña de azúcar. No, yo le agradezco mucho el comentario y puedo, o me gustaría decir varias cosas. A mí me gusta decir la verdad. Yo no hago política, soy un político muy reciente, de hecho acabo de intermitente y reciente. A mí no me gusta hacer política diciendo mentiras, ¿no? A mí me gusta ser congruente con lo que pienso y lo que sé. Y el etanol definitivamente no es ninguna opción sostenible en materia energética. Puede ser una gestión técnica clara, le puedo hacer una presentación, ¿por qué no? Entre otras razones, porque genera más ozono, ¿no? Porque el ciclo de carbono todavía es más oneroso que el propio de los combustibles fósiles, porque para producir la misma cantidad de energía se requiere una superficie muchísimo mayor que en el caso de los combustibles fósiles, porque se utilizan masivamente plaguicidas y fertilizantes, porque se desplaza la producción de alimentos, pues, y en muchos casos, como en otros países del mundo, incluso se provoca deforestación para crear plantaciones de caña de azúcar. De verdad, yo no creo que los combustibles sean ninguna solución. En términos del parque vehicular, la solución ya está a la vista, que es la electrificación total de los vehículos. Y bueno, si en otros países se usa el etanol, en Brasil es por razones políticas de los años 70, de los gobiernos militares, en tiempos de la crisis petrolera. En Estados Unidos es por el lobby del agroindustrial norteamericano, que no por razones ambientales. Todos los ambientalistas norteamericanos están en contra del uso del etanol. En todo el mundo, digamos, hay ya un consenso en ese sentido. Y yo lo que diría es que la industria azucarera sí está en una crisis existencial, ¿no? Claro que es una crisis existencial, porque además el consumo de azúcar, de caña, va para abajo en todo el mundo, ¿no? Por razones culturales, nutricionales, de percepción, de todo, ¿no? Entonces yo sí creo que el sector azucarero necesita reconvertirse a otra cosa. Necesita nuevos horizontes tecnológicos, de mercado, de posibilidades productivas, y no, digamos, ensimismarse y encerrarse en la idea de seguir produciendo a toda costa caña de azúcar, sea para endulzantes o sea como etanol o alcohol para combustible. Entonces, el día que quiera lo platicamos, pero sí, efectivamente, yo creo que es una agroindustria que necesita reconvertirse y que desde mi punto de vista, y creo que el de todos los especialistas, en México, y ya hablo de todos los especialistas ambientales, todos, salvo alguno que otro que está pagado por el lobby etanolero norteamericano, todos han estado en contra del uso del etanol, e incluso con respecto a la famosa norma 022 que fue impugnada, yo me amparé y gané el amparo en la Suprema Corte de Justicia en contra del uso del etanol, que además querían que fuera etanol importado, ni siquiera iba a ser de México, ¿no? Entonces, cuando guste lo platicamos, pero sí mejor vayan pensando en reconvertirse productivamente, ¿no? Y no insistir en el etanol. No, de hecho, no es un casamiento con el etanol, sino sencillamente es una solución de hace 14 años, en otras circunstancias, contra la declive en la que iba la agroindustria azucarera. Déjame decirle que el azúcar, evidentemente, per cápita el consumo era de 50 kilogramos, en este país es de 5 kilogramos. Por todo eso, hoy cambiar el uso de suelo, de caña a otros cultivos, culturalmente resulta muy complejo.
Pues sí. muy complejo y Lo hay que es hacer. gradual, pero se debe hacer con sensibilidad en el discurso, se debe hacer con mucha sensibilidad, sobre todo en las instituciones políticas de opinión como usted, porque el no rotundo a un tema que tiene que evidentemente replantearse y rediseñarse. Yo coincido con eso. Sobre todo soy productor de caña de azúcar. No soy y soy productor por cuarta generación en el estado de Veracruz, y de nosotros dependen más de 48,000 familias en la cuenca del Papaloapan, entre transportistas, portadores de caña, operadores de maquinaria, obreros y más. Entonces, creo que un no a un tema en el que hemos generado empleo también así rotundo, sin dar alternativas, creo que valdría la pena ahí que haya esa empatía, en donde realmente pues ahí la voz del presidente de la República, con tal de ganar votos, pues evidentemente nos complica en el 24 cualquier proceso electoral. Yo fui diputado federal en la 60 legislatura, me tocó participar en la reforma, y bueno, la ley de los bioenergéticos era un tema distinto a lo que estamos viviendo, y eran tiempos distintos. Hoy yo sí quiero pedir el favor, cuidar mucho el no rotundo, sin propuesta de cómo salvaguardar la actividad productiva de los productores de caña de azúcar del país. Me preocupa como estado, como cañero, como región, porque nosotros ahí aportamos prácticamente el 40% de la producción nacional de arroz. Sí, yo creo que el gran desafío, tiene usted razón, es plantear un proyecto de reconversión productiva a largo plazo desde el campo cañero, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? En la solución es el ron. Bueno, el ron también, y se pueden asociar con Coca-Cola. La verdad es que es muy interesante. Yo viví más de 15 años en Brasil y le puedo decir, el tema no es etanol, el tema es energía renovable. Le voy a comentar, en Brasil existe la primera planta de gasolina hecha de azúcar, caña de azúcar. Existe la primera planta de diésel hecha con diésel. Existe la primera planta de turbocina hecha con caña de azúcar. Entonces, doctor Cuadri, yo le pediría abrir esta discusión a un tema mucho más allá de lo que se puede. El etanol no es nada, pero también es la fuente de la pila eléctrica. Hoy en día Nissan se mueve con etanol. Pila eléctrica, le está dando 500 kilómetros de autonomía. Entonces, abierto esto y dicho esto, gracias por su atención y su presentación tan excelente. La verdad, Muchas gracias.